donde nos quedamos, nosotros hicimos una gráfica de presión versus volumen para una máquina de Carnot, en la cual dijimos que iba a tener un proceso isotérmico en el cual iba a entrar el calor caliente, después una transformación adiabática, otro proceso isotérmico en el cual sale el calor frío y otro proceso adiabático. ¿Está bien? Y nos condicionaba, el ejercicio nos condicionaba que el volumen mínimo que podía tener la máquina es de 5 litros. Entonces, decía que la temperatura caliente era igual a 500 grados Celsius. Entonces podemos decir que temperatura caliente es igual a 773 Kelvin. Entonces, nosotros acá podemos hacer un pequeño cálculo para poder hallar el trabajo que necesita ejercer. ¿Cuál es el trabajo que va a ejercer la máquina de Carnot que vamos a construir? ¿Alguien me puede decir cuál es el trabajo que va a ejercer? Tiene que levantar algo, dice. ¿Y qué hay que levantar? ¿Qué es ese algo que hay que levantar? Dice que hay que levantar una masa de 15 kilogramos, una altura de 2 metros. Eso es lo que dice. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a usar para hallar el trabajo? Masa por gravedad y por la distancia. Por la altura. Entonces, masa por gravedad por la altura. Entonces, ese es el trabajo que necesitamos generar con nuestra máquina. Entonces, el trabajo es igual a la masa que era 15, la gravedad vamos a considerar 9,8 por la altura 2. Entonces, el trabajo sale 294 joules. Ese es el trabajo. Después también nos da otra condición el ejercicio. Nos decía que en cada ciclo tiene que emplear un suministro de 500 joules. Entonces, si hablamos de suministro, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se representa ese suministro? El calor que entra. El calor caliente, al que se le dice calor caliente. Entonces, QC es igual a 500 joules. Entonces, podemos hallar directamente el ítem A. El ítem A decía la temperatura a la cual debe estar la fuente fría. Podemos hallar la temperatura ¿qué nos faltaría para poder hallar la temperatura? Si tenemos la temperatura del calor, o sea, si tenemos el calor caliente, tenemos la temperatura de la fuente, la fuente caliente, ¿qué nos está faltando? ¿Qué podemos hallar para poder hallar la temperatura de la fuente fría? El calor que sale del sistema, pues. ¿Y cómo podemos hallar el calor? ¿Cómo podemos hallar el calor que sale del sistema? En- ya que el trabajo es igual a la diferencia del valor absoluto del calor que absorbe menos el valor absoluto del calor que sale del sistema. Exactamente. Pero en este caso, no necesitamos hacer en valor absoluto porque nosotros sabemos ya cuál es el calor que entra y cuál es el calor que sale.
Entonces, nosotros sabemos que el trabajo es igual. Lo voy a poner, ya que dijiste de manera correcta, calor caliente menos calor frío. Estos dos valores son conocidos, entonces podemos hallar calor frío. Es calor caliente menos el trabajo. Entonces, calor de la fuente fría, o el calor que rechaza la máquina es 500 menos 294. Entonces, el calor que rechazamos es igual a 206 joules. Entonces, para una máquina de Carnot, nosotros podemos hacer cumplir la siguiente ecuación. El calor caliente, valor absoluto sobre el calor frío, es igual a la temperatura caliente sobre la temperatura fría. Entonces, estos tres valores son conocidos. Entonces, hallamos la temperatura fría, que va a ser igual calor frío T sub C sobre Q sub C. Entonces, este es 206 por 773 dividido 500. Entonces, la T sub F sale igual a 318,476 Kelvin. Profe, Sí, esa fórmula solamente en el ciclo Carnot, de verdad se usa. solamente en el ciclo Carnot se cumple esa fórmula, Dale. ¿vale? Y justamente porque solamente se cumple en el ciclo Carnot, la eficiencia o el rendimiento tiene una fórmula muy simple, que es 1 menos la temperatura del foco frío dividido la temperatura del foco caliente. Ese es el rendimiento. Algunos materiales le llaman E y algunos le llaman R. Entonces, solamente para el ciclo Carnot. El ciclo Carnot es un ciclo ideal, imposible. El ciclo Carnot es algo muy utópico. No se puede llegar a los niveles que trabaja un ciclo Carnot, pero en la teoría siempre van a escuchar que el ciclo Carnot determina el mayor rendimiento posible que puede tener una máquina. Entonces, si ustedes construyen una máquina con cualquier otro ciclo distinto del Carnot, esa máquina nunca va a poder superar el rendimiento del Carnot. Por ejemplo, ustedes tienen un foco caliente y un foco frío en un ciclo Carnot y esos dos mismos focos en un ciclo Otto no va a tener un mayor rendimiento en el ciclo Otto que en el ciclo Carnot. Entonces, su techo o el tope de rendimiento máximo siempre le va a dar el ciclo ideal de Carnot, que es un ciclo totalmente utópico. No, imposible es llegar a los niveles que maneja el ciclo Carnot. ¿Está bien? Entonces 318,476. Si reemplazamos 773. Sale que la eficiencia es igual a 0,588, que también podemos decir 58,8%. Entre esos dos focos, esta va a ser la eficiencia que va a tener la máquina de Carnot. Entonces ese es el ítem B.
Si seguimos ahora el ítem C decía la energía térmica gastada en cada ciclo. ¿Cuál es la energía térmica gastada en cada ciclo? El trabajo sería. Eso no sería la energía térmica que se volvió trabajo. Yo sé que es un poco confuso, pero según mi interpretación, él está hablando de la energía térmica que se desperdicia. ¿Ves que la energía térmica que se vuelve trabajo es lo útil? Entonces, lo que se gasta, lo que está de más, esa energía pues se transformó, no se desechó. Entonces, la energía que se gasta o la energía que se desecha es la energía calorífica que está pidiendo. ¿Está bien? A veces un poquito de interpretación no me trata de confundir un poco. Entonces, el calor frío, que es igual a 206 joules, es de lo que está hablando. ¿Está bien? Está bien. Entonces, ese es el ítem C y ahora el ítem D. Hay que hallar la presión. A ver, ¿qué decía? La presión máxima que tendrá que resistir la cámara de gas. Y la cámara de gas va a resistir su mayor presión en el punto A, ¿verdad? Y nosotros tenemos varios datos sobre el punto A. Entonces, presión en A por el volumen de A, que es conocido, igual a N, que es conocido, R por la temperatura. Entonces, la presión en A va a ser igual a N. Nos decía el ejercicio que trabaja con 2 moles de un gas, R para dejar en ATM es 0,082 por la temperatura, que es 773 en ese proceso, dividido el volumen, que es 5 litros. Entonces la presión máxima en A, o la presión que va a ser máxima en el punto A, es igual a 25,35 ATM. Y ahí termina el ejercicio. Mucho más corto que el anterior. ¿Alguna pregunta? No. Podemos pasar entonces al siguiente. Sí, bro. ¿Vale? Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio 4. Vamos a hallar su solución. Voy a mostrar pantalla. Entonces, ¿se puede ver ahí? Sí se ve. Bueno, entonces el ejercicio anterior era de una máquina de Carnot, una máquina térmica. Ahora va a ser de un refrigerador que dice que funciona con 18 moles de un gas ideal con gamma igual a 1,67, quiere decir que es diatómico, realizando ciclos de 2 segundos. La temperatura de los focos
son 450 y 150 Kelvin y consume una potencia de 60 kilowatts. Y nos pide A, dibujar el ciclo en un diagrama de presión-volumen y calcular su coeficiente de rendimiento, calcular el calor intercambiado en cada etapa. Y después dice, sabiendo que después de la expansión isotérmica el volumen de gas es 0,5 metros, calcular la presión y el volumen después de la compresión adiabática. Ok. Entonces, nos pide cuatro cosas. Entonces, nosotros ya sabemos hacer un gráfico presión versus volumen de una transformación de Carnot o de un ciclo de Carnot. Presión versus volumen. Para recordar, tenía dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos, ¿verdad? Venía un proceso isotérmico, pasaba a un proceso adiabático, después un proceso isotérmico y pasaba otra vez por un proceso adiabático. ¿Cuál es la diferencia entre un refrigerador y una máquina térmica? ¿Quién me puede decir la diferencia? El trabajo neto es negativo. Otra característica que le diferencia. Les espero. Y que se realizan, o sea, que las flechas van en sentido contrario, puede ser. Sí, que el sentido de los procesos son inversos al de una máquina. Entonces, nosotros seguíamos este proceso, este sentido para una máquina térmica, para un refrigerador, vamos a seguir en este sentido. Entonces, va a venir acá, va a venir acá, va a pasar acá y va a pasar acá. Entonces, acá, pero siempre empieza con la absorción de calor. Entonces acá va a entrar el calor, pero acá va a entrar el calor frío y va a tener una temperatura fría. Va a pasar por el proceso de expansión adiabática. Acá va a liberar el calor, pero igual va a seguir siendo calor caliente y a una temperatura caliente. Entonces, siguen estando en la misma posición, pero antes acá entraba, acá salía, ahora acá entra, acá sale. Y vuelve a entrar en un proceso adiabático de compresión. Entonces, ese es el proceso para un refrigerador. Nos dice que tiene 18 moles, que la temperatura caliente es igual a 450 Kelvin y la temperatura fría es igual a 150 Kelvin. Pues, ¿qué otra cosa nos dice? Nos dice que gamma es igual a 1,67. Y que consume una potencia igual a 60 kilowatts. Eso es lo que nos da de dato, ¿verdad? Entonces, ya cumplimos con el ítem A. ¿Por qué? Porque ya hicimos una gráfica presión versus volumen de todo el proceso. Eso es lo que nos pedía el ítem A. O sea, la mitad del ítem A. Y después nos pide calcular su coeficiente de rendimiento. ¿Qué vendría a ser su coeficiente de rendimiento en este caso? Les escucho.
La fórmula que profe. No, ¿y qué vendría a ser el coeficiente de rendimiento? El, Y el, de paso también puedes decir la fórmula si tenés ahí. en la fórmula es para ciclo Carnot el general. No, para el ciclo, para un ciclo Carnot, refrigerador, Sí, es K igual a TF sobre ¿sí? uno. A ver, sí, TF sobre TC tenía que ser arriba. TF sobre TC, Sí, así. así. Y Ujú. uno menos TF sobre TC. TF sobre TC. Así entonces. Sí, así es. Entonces vendría a ser lo mismo que TF, TC menos TF. Es También. la misma representación. Creo que de forma más sencilla. Entonces es igual TF 150 sobre 450 menos 150. Entonces tiene un coeficiente de rendimiento del 5%, que es lo mismo que 50%, si aclaramos, ¿verdad? Entonces, ese es el coeficiente de rendimiento. Entonces, si tenemos el ítem B, ¿qué es lo que nos está pidiendo en el ítem B? Calcular el calor intercambiado en cada etapa. Entonces, lo que nos pide en el ítem B es QC y QF. ¿Cómo podemos hallar QC y QF? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea para poder encarar esta parte? Y W igual a QC más QF y TF sobre, o sea, TC sobre TF es igual a QC sobre QF también. QC más QF. Sí, Así. en general. Eso sería más o menos su fórmula vectorial, ya que no tiene signo. O sea, con su signo no me vamos a meter después. Y el otro es TF sobre TC igual a QF sobre QC. Así, Sí, ahí tenés dos ecuaciones y dos dos incógnitas. incógnitas. Pero también nosotros sabemos que el rendimiento, vos le llamaste K, yo le llamé E, es igual a el trabajo, no, perdón, QF sobre el trabajo, ¿verdad? Sí, Entonces, también podemos hallar así QF. También son dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, 0,5 por... pam, pam, pam. Pero, ¿cuánto es realmente el trabajo total? Es 60 el trabajo total. 120 kilojoules más. Por decían por qué sería 120. Te da la potencia del ciclo, ¿verdad? Sí, Y te da, creo, el tiempo que tarda en dar un ciclo, creo. exactamente. Entonces yo acá yo
tengo el trabajo, no la potencia, ¿verdad? Entonces es 60 por 2, que es el tiempo. Esto vendría a ser el trabajo, ¿verdad? Entonces, Sí, QF entonces es igual a 60 joules. Muy bien. Era importante ver eso, porque yo iba a poner acá 60, pero como 60 está en kilowatts, entonces nosotros teníamos que primero hacer pasar a joules. Pero eso va a ser el, la potencia por el tiempo de cada ciclo, que es 2 segundos. Entonces, al final resulta que QF es 60. Entonces, podemos despejar de acá también. Entonces, QC. Pero le parece que QC, sí, está bien. QC entonces va a ser el trabajo, que es 120 menos, pero el calor frío siempre es negativo, entonces es 60. El calor caliente es 180 kilojoules. Así, esto mismo podemos sacar aplicando la ecuación que el compañero nos dijo. TF sobre TC igual a QF sobre QC. Entonces, nosotros queremos el calor caliente es igual a QF, que es, vamos a ponerlo otra vez, QF por TC sobre TF. QC es igual a 60 por 450 dividido 150. Sale lo mismo. Entonces sale que QC es igual a 180 joules. O 180 kilojoules en realidad. Porque era profe, kilowatts. ¿Ah? ¿Sí? tengo una duda. Sí. ¿Cómo acá en un refrigerador el calor caliente es el que sale del sistema? No tendría Sí. que ser Se fue un poquito tu internet. negativo. Una duda que tengo. Em, Lo que digo es, si es que el calor de la fuente caliente, por decirlo así, es el ujú. que sale del sistema, entonces no tendría que ser negativo. O sea, esa es mi duda. Y la fórmula es lo QF sobre QC igual a menos TF sobre TC. Entonces ustedes quieren cambiarle el signo. Nosotros, por ejemplo, sabemos que en un refrigerador el trabajo es negativo también. Podemos cambiar sin problema. O sea, está bien lo que voy a decir, pero es como si fuera que estamos trabajando también en valor absoluto. No, no va a afectar mucho porque, pero tu interpretación está bien. Porque nosotros pues estamos hallando módulo nomás pues. Ah, dale. Ya Pero está bien. está bien tu interpretación. Y está bien también lo que la acotación del compañero. La fórmula dice que es negativo. Y también nosotros sabemos, acá nosotros también podemos decir que el trabajo era negativo, y acá nosotros también podíamos decir, perdón, acá nosotros también podíamos decir que el trabajo es negativo y que este es positivo, y vamos a dejar este negativo y va a salir nomás también 180. O sea, podemos hacer esto también. ¿Está bien? Y va a resultar lo mismo. Lo mismo acá. Sí, profe. Acá, si cambiamos el negativo, o sea, está muy bien. Me parece genial que ustedes se den cuenta de que, de que la fórmula yo estoy cambiando algo, pero nosotros podemos tomar nomás esto en valor absoluto y no va a cambiar nada. ¿Por qué? También hay que tener en cuenta que el trabajo va a ser negativo por el hecho de que el trabajo está entrando en el sistema.
Entonces, siempre que el trabajo entre en el sistema, va a ser negativo. Va a resultar lo mismo. Pero está muy bien. Lo importante es que ustedes se den cuenta de eso y después, a la hora de resolver ustedes los ejercicios, no duden de esos pequeños detalles que al final son los que hacen que el ejercicio esté bien o esté mal. ¿Está bien? Sí, profe. Está bien. Pero apúrate, está muy bien que ustedes me corrijan el hecho de que yo haya tomado de una u otra forma y ustedes se le haya mostrado de una u otra forma. Lo importante es ver que ambos caminos llegan a lo mismo. Ustedes después deciden con cuál forma les gusta trabajar más. Entonces, ¿qué nos estaría faltando? A ver, el último ítem nos pide la presión y el volumen después de la compresión adiabática. Entonces, nosotros sabemos el volumen de qué punto. Si volvemos a nuestro dibujo, si nosotros venimos acá, nosotros vamos a enumerar este 1, 2, 3, 4. Entonces, a nosotros nos dice que el volumen en este punto es igual a 0,5 metros. Yo creo que faltó el cubo. Entonces, a nosotros nos dice el ejercicio que en este punto el volumen es este. ¿Está bien? Entonces, nos pide hallar los datos en este punto, después de la compresión adiabática, dice. Entonces, sabiendo que el volumen 1 es igual a 0,5 metros cúbicos y nosotros conocemos su temperatura, entonces podemos decir que la temperatura 1 por el volumen 1 a la gamma menos 1 es igual a la temperatura 2 por el volumen 2 a la gamma menos 1 por ser un proceso adiabático. Entonces, si despejamos acá el volumen 2 es igual al volumen 1 por la raíz cuadrada del volumen, de la temperatura 1 sobre la temperatura 2, perdón, a la gamma menos 1. Ese es su despeje. Entonces, reemplazando, volumen 2 es igual a 0,5 por la raíz cuadrada a la 0,67 de 150 sobre 450. El volumen 2 sale que es 0,097 metros cúbicos. Después, para hallar la presión, si despejamos de la ecuación de los gases ideales, tenemos que nR T2 sobre volumen 2. Entonces, la presión 2 es igual a 18 por 8,31 por 450 dividido 0,097, donde tenemos que la presión 2 es igual a 694 kilopascal. Y ese es el ítem C. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo me perdí. ¿Puedo hacer el dibujo ahí
al costado o algo así. Sí, ¿de qué parte? Y De... en el C, o sea, de dónde a dónde era. Ah, ok. Nosotros tenemos así nuestra gráfica presión versus volumen de un proceso, de un ciclo de Carnot. Vamos a dibujar cómo es, era isotérmico, no, perdón, adiabático, isotérmico, perdón. Este es isotérmico, este es adiabático, este es isotérmico y este otra vez adiabático, así era, perdón. Adiabático, isotérmico, adiabático, isotérmico. Así es, ¿verdad? ¿Se ve hasta ahí? Sí se ve. Ok. Entonces, nosotros vamos a llamarle uno, 2, 3 y 4 a los 4 procesos, o a los 4 puntos de intersección. Entonces, te dice, el ítem C te dice, sabiendo que después de la expansión isotérmica, el volumen de gas es 0,5 metros cúbicos. ¿Y cuál es la expansión isotérmica? De 2 a 3. Seguro que no es de 4 a 1. Ah, expansión. Ah, sí. Expansión isotérmica es de 4 a 1. Entonces te dice que en este punto el volumen es 0,5 metros cúbicos. Eso te condiciona el problema. ¿Está bien? Y Así te está, pide, me confundí, ¿no? tranquilo, y te pide hallar las componentes del punto después del proceso adiabático. Dice, después de la compresión adiabática. Y la compresión adiabática es 1 o 2. ¿Está bien? Sí, sí, ahora ya está. Dale. Entonces nosotros teníamos ya conocimiento de varios datos de este punto 1 y después el ejercicio nos decía que su volumen era de 0,5 metros cúbicos y ahí entonces nosotros resolvimos el ejercicio en la parte del ítem C. Entonces, así es el ejercicio 4. El ejercicio 5 quiero dejar para que ustedes resuelvan. Esa es aplicación de vuelve a ser el ciclo Carnot. Sí, es otra vez una conexión de ciclo Carnot. Les voy a mostrar a partir de dónde van a partir de dónde van a encarar y ahí entonces dejo a cargo de ustedes para que resuelvan el ejercicio 5, ¿está bien? Ustedes para el ejercicio 5 en rendimiento y eficiencia ustedes ya saben sacar. Entonces, eso vamos a dejar nomás para que ustedes resuelvan. El ítem B ustedes ya saben resolver. El ítem C lo que a mí me importa. El ítem C, según las condiciones, nosotros vamos a ver que el trabajo, perdón, nulo. El trabajo de la máquina térmica va a ser igual a Q1 menos Q2 y el trabajo del refrigerador va a ser igual a Q3 menos Q4 y también van a saber que el trabajo del motor es igual al trabajo.
perdón, el trabajo del motor va a ser igual al trabajo del refrigerador. Entonces, con estas tres ecuaciones, ustedes van a poder resolver el ítem C. Esto es lo que ustedes tienen que saber utilizar para poder resolver el ítem C. Puedo dejar a cargo de ustedes ese ejercicio porque es otra vez Carnot, entonces ya. Sí, yo le voy a enviar el ejercitario en el grupo. O sea, voy a publicar en el Classroom. Voy a publicar en el Classroom el ejercitario. Aunque el ejercitario está Parece en que el... en el aula está lo. Sí, en el aula está también. Pero voy a volver a publicar. O descarguen del aula. En realidad la fuente principal es el aula, entonces ahí está. Entonces, quiero dejar a cargo de ustedes, quiero que piensen. Y si es que después de un par de intentos no les sale, me pueden escribir al privado y yo les voy a ayudar. Pero con estas tres ecuaciones el ítem C se puede resolver. Ya está. Entonces, vamos a resolver el ejercicio 6, entonces vamos a dejar así, vamos a poder terminar la clase. Y así no vamos a alargar más de la cuenta también. El ejercicio 6 tiene un concepto nuevo, por eso quiero resolver, es el concepto de entropía. Por eso considero que es muy importante. ¿Está bien? Voy a mostrar mi pantalla un rato. Ese es el ejercicio 5, un TAA, y el ejercicio 6. El ejercicio 6 dice, en un experimento se mezclan 100 gramos de plomo con su calor, o el calor específico del plomo igual a 0,0305 calorías por gramo Celsius a 100 grados Celsius, con 200 gramos de agua a 20 grados Celsius. Nos pide calcular la diferencia de entropía de cada uno y del sistema al terminar la mezcla con respecto a su valor antes de mezclar. Entonces, ¿cómo procedemos con este ejercicio? ¿Cuál consideran que es el camino más conveniente? Les escucho a ver. Y hallar la temperatura de equilibrio. ¿O no? Profe. Perdón, me olvidé que apagué mi micrófono. Sí, como vos dijiste, primero hallamos la temperatura de equilibrio y una vez que tenemos la temperatura de equilibrio, nosotros hallamos la entropía de cada uno y la variación que hubo. ¿Está bien? Sí. Entonces, nosotros, este es el ejercicio 6, su solución. Nosotros tenemos datos la masa del plomo, que es igual a 100 gramos. También tenemos su calor específico,
para el plomo, que es 0,0305 calorías por gramos Celsius. Acá, antes de avanzar, el calor específico del plomo, pero en calorías por gramos Kelvin, ¿qué valor tendría? El mismo no me El mismo nomás otra vez, 0,0305. Y tenemos que su temperatura subcero es igual a 100 grados Celsius, o su temperatura subcero es igual a 373 Kelvin. Tenemos que la masa del agua es igual a 200 gramos. Y su C ya conocemos que es un calorías gramos Kelvin. Y su temperatura inicial es igual a 20 grados Celsius, igual a 293 Kelvin. Esos son los datos que nos da el ejercicio. Entonces, nosotros sabemos que calor del agua más el calor del plomo tiene que ser igual a 0. Entonces, si reemplazamos eso, masa del agua, calor específico del agua, por delta T, más masa del plomo, calor específico del plomo, delta T, igual a 0. Entonces tenemos 200 por 1, temperatura de equilibrio menos 293, más 100 por 0,0305, temperatura de equilibrio menos 373, igual a 0. Entonces, esto es 200, temperatura de equilibrio, menos 200 por 293, 58.600, más 3,05, temperatura de equilibrio, menos 1.137,65, igual a 0. Si despejamos la temperatura de equilibrio, a mí me salió 294,2 Kelvin. Por favor, si pueden verificar ustedes. Sí, pero así, Sale así bien. me sale. Entonces, la entropía igual, ¿cómo está definido matemáticamente la entropía? La integral de Q sobre temperatura. Sobre temperatura. Entonces, ¿cuál es la fórmula de calor que más, o de Q, que más nos conviene utilizar ahora mismo? Q igual a ¿qué? MC por delta T. MC delta T. Entonces, si reemplazamos eso, entonces tenemos que la entropía es igual a la integral. ¿De dónde a dónde? De la temperatura subcero hasta la temperatura de equilibrio por MC diferencial T sobre T. Entonces, si integramos eso, MC integral de la temperatura subcero hasta la temperatura de equilibrio diferencial T sobre T. Entonces, la entropía es igual a MC. Y la integral de diferencial T sobre T,
Logaritmo natural de t. Logaritmo natural de T evaluado desde T sub 0 hasta la temperatura de equilibrio. Así. Entonces al final eso es ya resolviendo todo lo, con las propiedades de los logaritmos nos sale que es mc logaritmo natural de temperatura de equilibrio sobre temperatura sub 0. Entonces esa es la ecuación que nos queda para la entropía. Entonces vamos a hallar la entropía del agua es igual a su masa, que es 200, por C, que es 1, logaritmo natural de... ¿Y en qué tomamos las temperaturas? En cualquiera no. Como es que en cualquiera nomás. No sé. En Kelvin. En Kelvin. ¿Por qué en Kelvin? ¿Por qué no en Celsius? No sé, siempre se trabaja en absoluta termodinámica. Claro, porque ¿qué pasa si el logaritmo natural en el denominador queda 0 o en el numerador queda 0 en este caso? Hablando de este caso particular, sabemos siempre que hay una división y si tenemos temperatura en el denominador, sabemos que siempre tenemos que trabajar con temperatura absoluta. Y también porque si trabajamos con temperatura, si no trabajamos con la temperatura absoluta, el resultado luego sale mal. No, sale totalmente otra cosa. Por eso justamente al inicio pregunté eh, cómo se hace pasar C de grados Celsius a Kelvin, porque siempre hay que trabajar con Kelvin. Entonces, arriba va a ser 294,2 y abajo va a ser 293. Entonces, la entropía del agua sale 0,82 calorías por Kelvin. Después ustedes mismos nos aprueben acá con los valores en Celsius y van a darse cuenta que ni van a estar cerca de este resultado. ¿Y todo por qué? Por el comportamiento que tiene el logaritmo. Prueben después ustedes. Entonces, la entropía para el plomo va a ser igual a 100 por 0,0305 logaritmo natural de 294,2 sobre 373. Entonces, la entropía del plomo me sale menos 0,72 calorías por Kelvin. Entonces, la variación de entropía va a ser igual a la entropía del agua menos la entropía del plomo. Entonces, la variación de entropía es 0,1 calorías por Kelvin. Esa es la variación de entropía. Esta es la entropía de cada uno. Profe, Sí, tengo una duda ahí. La entropía del plomo sí, salió negativo. ¿Eso sí, significa que inicialmente estaba en menos desorden sí. o, o sea, No, individualmente no? lo que ocurre es que em, ¿cuál era la temperatura? No, ¿cuál era la temperatura del plomo al iniciar? 100. Y pasó a una temperatura de 21,4.
Entonces, cuando baja la temperatura, eso tiene una relación con la energía interna, con el desorden que vos estás comentando. ¿Cómo varía la energía interna en ese caso, cuando la temperatura va de menos a más? La temperatura hace que las moléculas siempre estén en mayor movimiento. Cuando hay una reducción de la temperatura, significa que el material que estás trabajando va a estar mucho más, las moléculas de ese material van a estar mucho más tranquilas, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. Entonces por eso el signo. Profe, siempre se resta cuando hay un sistema. No, se puede sumar también. En este O caso sea, nomás justo dio la... Perdón. Sí, una suma era. Perdón, una suma era. Una suma de... Viste que cada entropía aportó algo al sistema. Una suma eh, era. entonces si hay tres, se suman los tres, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro. Vamos a suponer que vos tenés, por ejemplo, un recipiente de un material, de un tipo de material. Tenés mercurio y qué sé yo, dejas caer dentro del plomo. Pero al final, para equilibrarle, echa un poquito de agua. Ahí ya tenés cuatro materiales diferentes. Pero igual siempre va a ser una temperatura de equilibrio. Cada uno va a sufrir una variación en su entropía. Y entonces al final va a ser la sumatoria de todas las variaciones. Sabes bien que en algunos van a aumentar y en algunos van a disminuir. Sí, dale, profe, ya entendía. Ya está entonces. Justito entonces Dale, terminamos para las 4. Terminamos con la parte de segunda ley entonces. Ya saben, el ejercicio 5 resuelven. Y si no les sale me pueden escribir sin problema. Dejamos hasta acá entonces la clase. Muchas gracias por la atención y por la Dale, compañía. profe. dale, profe. Dale, nos vemos. Dale, chao. Chao, chao.